Muy bien, estamos haciendo preguntas de geometría estandarizadas en California. La primera dice, ¿cuál de las siguientes describe mejor el razonamiento deductivo? No me agrada mucho cuando hacen preguntas esencialmente de definición en la clase de matemáticas, pero lo haré y espero que ayude a entender qué es el razonamiento deductivo, aunque creo que probablemente el razonamiento deductivo por sí mismo es en realidad más natural que la definición que daré aquí. Sin embargo, al menos en realidad antes de la definición permíteme decirte qué es. ¿Qué podemos ver? ¿Cuáles de estas definiciones coinciden? En el razonamiento deductivo, si te doy un grupo de afirmaciones y luego de estas afirmaciones deduces dónde se llega a algunas conclusiones que se sabe que deben ser ciertas, como si dijera que todos los jóvenes son altos. Si te digo que siempre son altos y si te digo que Bill es joven, Bill es un joven, permíteme separar es y joven. De acuerdo, si dice, bien, si estas dos afirmaciones son verdaderas, ¿qué puedes deducir? Bueno, puedo decir que Bill es un joven y que todos los jóvenes son altos. Y Bill debe ser alto. Deduces esta última afirmación de las otras dos afirmaciones y estás en lo cierto. Este tiene que ser verdad. Ese es el razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo. Así que, de todos modos, tienes algunas afirmaciones e hiciste otras afirmaciones que en realidad deben ser ciertas. Sin embargo, otro tipo de razonamiento es el inductivo. Eso es cuando das un par de ejemplos y generalizas. Si ves un par de ejemplos y ves el patrón ahí, a menudo puedes extrapolarlo y obtener una especie de generalización más amplia que un razonamiento inductivo, pero no es lo que nos preguntan. Sin embargo, si podríamos encontrar la definición del razonamiento deductivo en el lenguaje de la norma de California. Utilizar la lógica para sacar conclusiones basadas en afirmaciones aceptadas. Eso es lo que hicimos utilizando la lógica para sacar conclusiones basadas en afirmaciones aceptadas, las cuales fueron estas dos. Puede ser la alternativa A. Por lo tanto, eso fue lo que hicimos, así que la respuesta correcta puede ser la alternativa A. Así que hasta el momento aceptando el significado de un término sin una definición. Bueno, ¿cómo uno puede hacer eso? ¿Cómo aceptas el significado o algo que no ha sido definido? Veamos, ¿no es B? No creo que nada realmente sea B. C. Definir términos matemáticos para corresponder con objetos físicos. Eso no es nada realmente creíble para hacer un razonamiento deductivo. D. Inferir una verdad general examinando un número de ejemplos específicos. Esto es en realidad más de lo que he hablado acerca del razonamiento inductivo. Entonces no saben qué es el razonamiento deductivo, así que me quedaré con la letra A. Utilizar lógica para sacar conclusiones basadas en afirmaciones aceptadas. Siguiente problema. De acuerdo. Copiaré y pegaré todo. Copiar y pegar es esencial con esos problemas de geometría. Volví a dibujar todo. Muy bien. En el diagrama el ángulo 1 y este de aquí, que seguramente fue aprendido, es congruente, y cuando dices dos congruentes son, o podrías decir dos ángulos son congruentes. Así que en este caso el ángulo 1 es congruente al ángulo 4, lo que significa que tienen la misma medida de ángulo, y yendo a las diferencias, porque sabes que hay congruentes distintos, y siendo igual a eso, la congruencia también tiene que tener la misma medida de ángulo. Pero estas pueden estar en diferentes direcciones, que si los rayos que salen de ellos para ser de diferentes longitudes y todo eso. Aunque no considero que eso sea igual. Bueno, pero si estamos tratando con lo que significa la congruencia, lo esencial es que las medidas del ángulo sean iguales. Entonces aquí podríamos dibujarlo. Ángulo 1 y es congruente al ángulo 4. Esto significa que la medida del ángulo es la misma, ¿de acuerdo? Ahora lo que quieran es que nos acerquemos a la conclusión. ¿Cuál de las siguientes conclusiones no es verdadera? El ángulo 3 y 4... El ángulo 3 y 4, ángulos suplementarios, con un suplementario significa que el ángulo 3 más el ángulo 4 tiene que ser igual a 180. Esta es la definición de un ángulo suplementario. Suplementario. Así que los ángulos 3 y 4, que en realidad son ángulos opuestos, puedes jugar con estos. Si tienes estas dos líneas, una nueva especie de cambio de ángulos que se intersectan.
Has visto que los ángulos 3 y 4 son en verdad congruentes, así que siempre serán iguales el uno con el otro y en medida. Bien, son iguales el uno con el otro y el ángulo 4 no sabemos lo que es. Si el ángulo 4 está a 95 grados y el ángulo 3 también estará a 95 grados, el ángulo 4 está a 30 grados, el ángulo 3 también estará a 30 grados. Por lo tanto, podría tener muchos casos donde esto no será igual a 180. La única manera en que el ángulo 3 más el ángulo 4 podría ser igual a 180, eso si el ángulo 4 estuviese en un ángulo de 90 grados y el ángulo 3 también en 90 grados. Pero todo nos dice que el ángulo 4 y ángulo 3 son iguales, al menos cuando mides los ángulos. Entonces podrías estar de acuerdo que la opción A no es verdad. La única verdad es que estos dos ángulos están a 90 grados. Veamos. Línea L es paralela a línea M. Sí, eso es verdad. Si ese ángulo es igual a este ángulo, la mejor manera de pensar acerca de esto es, este ángulo también es igual a, y podrías ver los videos del juego de ángulos que tengo. Veamos, lo hacemos de a poco. Pero los ángulos opuestos son iguales, y eso debe ser intuitivo para ti en este punto, si puedes imaginar que estas dos líneas definen dónde cambia el ángulo cruzado que hago. Eso siempre será igual a esto. Así que el ángulo 1 será congruente con el ángulo 2 y luego estas dos líneas paralelas L y M son paralelas. Después 2 y 4 será lo mismo. Tenemos que pensar de otra manera. Si 4 y 1 son lo mismo y 1 es lo mismo que 2, luego 4 es lo mismo que 2. Entonces eso significa que esas dos líneas son paralelas. Así que esto es definitivamente verdadero. Ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Ángulo 1 una vez más, ángulo 1 es congruente con el ángulo 4, de acuerdo, estos dos son congruentes, y el ángulo es congruente con el ángulo 4, porque son ángulos opuestos, o sabes, son congruentes, podría ser decir iguales. Sin embargo, también es congruente con eso, esto es igual a esto y esto es igual a esto, pero esto es igual a esto. Muy bien. Y luego el último, 2 es congruente con el 3. 2 es congruente con el 3 por la misma lógica. Si 1 es congruente con 4 y desde que 1 y 2 son opuestos, es también lo mismo que 2 y 4. Se convierte en el opuesto de 3. Así que es congruente con eso. Todos estos ángulos tienen que ser lo mismo, por lo tanto 2 y 3 serán ángulos congruentes también. Entonces todos los otros deben ser verdaderos, B y C, de hecho por lo que A es definitivamente nuestra opción. Siguiente problema. Permíteme copiar y pegar esto. De acuerdo. Considerando los siguientes argumentos, cada múltiplo de 4 es par. 376 es múltiplo de 4, por lo tanto 376 es par. Muy bien. Un número puede ser escrito como un decimal periódico si este es un racional. Pi no puede ser escrito como un decimal periódico, por lo tanto pi no es racional. ¿Cuál o cuáles, si alguna, utiliza racionamiento deductivo? De acuerdo, entonces para la declaración de que cada múltiplo de 4 es par, 376 es múltiplo de 4, así que eso es racionamiento deductivo. Bien, porque sabes que cada múltiplo de 4 es par. Entonces, escoges cualquier múltiplo de 4 que será par, 376 es múltiplo de 4, por lo tanto, esa es la lógica correcta. Por lo que la afirmación 1 definitivamente es un razonamiento deductivo. Veamos afirmación número 2. Un número puede ser escrito como un decimal periódico si es racional. Entonces, si eres racional, eso significa que puedes escribir esto como un decimal periódico. Eso es como 3,333, de acuerdo, eso es un tercio. Todo eso quiere decir números periódicos. Pero nótese la afirmación de aquí. ¿Puede un número ser escrito como un número decimal si es racional? Sin embargo, esto dice que, no dice que decimales periódicos quiere decir que es racional. Solo significa que un número racional puede ser escrito como decimal periódico. Esta afirmación nos lleva a otra manera. No dice que un decimal periódico puede ser definitivamente escrito como un número racional. Esto es si eres racional. Si es racional, un número puede ser escrito como un decimal periódico. Muy bien. Y esta es pi, que no puede ser escrita como decimal periódico. Pi no puede ser escrita como decimal periódico. Entonces, si pi no puede ser escrita como un decimal periódico, con pi será racional. Bueno, pi es racional. Si pi es racional, podrías escribir pi
como decimal periódico, pero si no lo puedes escribir como un decimal periódico, por lo tanto no puede ser racional, no puede ser del conjunto de los racionales. Entonces, esto también es razonamiento deductivo, así que ambos, 1 y 2, utilizan el razonamiento deductivo por lo que yo sé. Siguiente problema. En realidad no tengo tiempo. Nos vemos en el próximo video.